interesante porque con Santiago vamos a hablar de lo que dijo el presidente ayer en cadena nacional, ¿no? De las repercusiones, ayer a las 9 de la noche, un mensaje grabado. Bueno, Milei nos tiene, Santi, ¿no? Acostumbrados a grabar discursos y demás, yo lo vi muy tranquilo el presidente. Sí, a ver, yo creo que es una imagen que quizás uno esperaba, consecuencia de las elecciones de Buenos Aires, ¿no? En donde uno lo que buscaba era una persona menos confrontativa, un poco más concentrada o focalizada en su rol presidencial. Si bien estamos acostumbrados hoy en día a ver figuras presidenciales que son muy extrovertidos, muy particulares en sus modos, quizás ha ido leyendo que el electorado que lo acompañó en su momento en las elecciones del balotaje, porque en las intermedias, en las generales, en las PASO y en las generales no lo había acompañado, pero sí en el balotaje, no estaba siendo convencido en su discurso. Claro. Yo creo que un error fue la nacionalización de las elecciones provinciales de Buenos Aires, porque son elecciones provinciales. Claro. Y ha marcado la tendencia de que los localismos tienen cierta fortaleza que podría haber quizás pasado desapercibido y ha tenido el efecto que quizás ellos buscaron evitar suspendiendo las PASO. Claro. Ha tenido ese efecto de incertidumbre, hay impacto en los mercados, es como que fue unas PASO para la Libertad Avanza. Exactamente. Claro. Yo creo que ha sido ese problema. Porque si uno empieza a analizarlo en términos finitos y comparando con 2023, la Libertad Avanza obtiene 24%, tanto el peronismo llega al 45%, 44,9%, una cosa por el estilo. Estas elecciones es muy similar el voto del peronismo, con una participación, hay que tener en cuenta, en 2023, 75% y en este caso 65%. Claro. El peronismo sube 2 bancas en la legislatura y la Libertad Avanza saca 33 y aumenta 6 bancas. Podrían haberlo capitalizado de otra manera, pero el impacto en los resultados fue totalmente distinto y ha generado esta situación. Pero ahí te está mostrando que únicamente un 8% de aquellos que acompañaron en el balotaje, que eran votantes quizás de Juntos por el Cambio u otra fuerza política, no se volcó a la Libertad Avanza en un sello puro, que creo apostaron justamente a eso. También interpreto que se trató, consecuencia del buen resultado en Ciudad de Buenos Aires, creer que se iba a poder tener el mismo resultado en provincia y eso iba a levantar obviamente al gobierno para las elecciones de octubre. Hoy están en otra situación. Claro. Evidentemente este tono un poco más conciliador lo lleva de alguna manera a convencerse, más allá de la derrota, de que va a ser difícil cambiar ese resultado para lo que se viene el 26 de octubre. Puede cambiarlo, sí, puede mejorar. Hay varias consecuencias. ¿Hay posibilidades de mejorar? Bien los resultados, a ver, puede mejorar la estrategia electoral, eso por un lado, si bien las listas ya están definidas. Por otra parte, esta idea de conciliación con los gobernadores puede permitirte un canal de, más que negociación o consenso, o sea, más negociación que consenso, incluso, tratando de ubicar a los referentes que la Libertad Avanza puso en las distintas provincias, porque son personas que no necesariamente son muy conocidas y hemos visto que el impacto ha tenido de forma negativa, no ha sido positivo, no se traslada la imagen de Milei hacia el sello únicamente provincial y pones cualquier persona. Y por otra parte también hemos visto un presidente que después de 2 años presenta un presupuesto. Estábamos gobernados por la gente no podía creer que no teníamos el presupuesto. Estaban trabajando, le recordemos a la señora, al señor que está en la casa, que el actual gobierno nacional estaba trabajando con el presupuesto del presidente anterior. Exacto. Que lo prorrogó 2 años. Lo prorrogó 2 años, con lo cual ahí hubo un proceso de ajuste, obviamente. Si bien este presupuesto tiene ajuste, pero también te está mostrando que va a distribuir partidas. Ya están saliendo obviamente las opiniones, pero va a distribuir partidas a distintos sectores que habían sido los principales puntos de conflicto, como educación, desarrollo social, etcétera, todos esos lugares. Entonces, claramente lo que ha buscado es bajar un cambio, tratar de conciliar, ser más empático en algún punto. O sea, el ajuste únicamente no lo hace la población, el común de las personas, sino que también lo tiene que hacer la clase política como él venía pregonando. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Y por otro lado, obviamente, este punto que ha marcado bien importante, que es, y que creo que se han dado cuenta, de que las personas no estaban sintiendo de que la macroeconomía iba mejorando.
Claro, exactamente. Bueno, ahora le vamos a consultar porque yo tengo muchas dudas en referencia a ello. A ver, llega el expediente, me imagino que debe ser gigante, a el Congreso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién los tratan primero? Es una pregunta. Y si los senadores y diputados pueden hacerle modificaciones a las partidas presupuestarias que ha regulado el Ejecutivo Nacional. Sí, totalmente. A ver, puede haber, es un proceso obviamente de debate como cualquier tipo de ley. Tiene que pasar y ser aprobado por el Congreso, así como ha ocurrido con las leyes base. Necesita este punto de acuerdo también con los gobernadores puntualmente y que eso se transmita en los diputados. Entonces, tiene esa instancia necesariamente de sentarse a tener una buena relación con aquellos que en su momento le han dado la viabilidad y la gobernabilidad para que este proceso de ajuste tenga un resultado positivo. Entonces, creo yo que también ahí se ha visto esta idea de poner como ministro del Interior y darle una cierta jerarquía al Ministerio del Interior, que todavía no lo tenía, para que pueda, obviamente, vincularse directamente el gobierno nacional con las provincias. Bien, ¿y pueden modificar el proyecto original? Bueno, me imagino que va a ser citado el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el secretario de Hacienda de la Nación, para tener los informes técnicos, pero desde las comisiones que van a tener tratamiento, ¿pueden realizar modificaciones a lo que es hoy el proyecto original? Se pueden hacer todas las observaciones, se pueden hacer las modificaciones, seguramente van a tener, o sea, va a ser un punto de discusión. Esto que él ha nombrado puntualmente, no es aleatorio decir educación, desarrollo social, o mejor dicho, lo que es jubilaciones, los dos principales focos de conflicto, no es aleatorio ese detalle. Entonces, creo yo que sí va a haber un debate bastante caldeado, más que nada porque es época electoral también. Ese es otro detalle a tener en cuenta. Exactamente. Y hay un tema más, ¿no? Que la gente dice, a ver, por un lado, como vos decías ya, Santi, los diputados y senadores pueden modificar algunas partidas. Cuando dice que el 5% va a ser para tal cosa, el crecimiento que va a ser del 15% el año que viene va a ser muy poco. Mucha gente dice, la inflación puntualmente, la proyectada por el Ejecutivo. El superávit de 2%. El superávit de 2%, el crecimiento, el Producto Bruto Interno y demás. Pero ahora la gente necesita saber hasta cuándo va a esperar toda esta, porque viene con un presupuesto de mucho ajuste. ¿Sí? Y esta relajación que tiene, o esta empatía que ha demostrado el presidente en la jornada de ayer, tiene que ver con el cachetazo electoral de Buenos Aires. ¿Ellos esperan algo similar para octubre? Yo creo que, el gobierno ha confiado que iba a tener quizás un mismo escenario como tuvo Macri en su momento, pero Macri era Juntos por el Cambio, la estructura del radicalismo con otra fuerza política. En ese sentido, hay que considerar que la Libertad Avanza llega como minoría en las dos cámaras y trata de imponerse provincialmente como fuerza de una forma totalmente aislada, y lo ha ido haciendo, y lo ha ido profundizando a eso al no cerrar acuerdos con otra fuerza política. Hoy claramente se ha olvidado de que la gobernabilidad que tenía la hizo en base a consenso con los gobernadores, o negociaciones, mejor dicho, con los gobernadores. Tiene que volver para atrás y volver otra vez a hacer ese mismo proceso a efecto de tener un presupuesto 2026. Hay que ver si su intención tampoco es que decir, bueno, no se termina aprobando, entonces sigo con el mismo presupuesto vencido ya prácticamente y sigo haciendo los ajustes que considero necesarios. Pero yo creo que necesita esto para poder empezar a reactivar la economía, porque hoy por hoy toda esta crisis económica que vivimos, porque sigue siendo una crisis, todo un problema, que está la especulación si empeora o no empeora, es fruto de haberse confiado, creo yo, y haber roto esa buena relación que tenía. Más allá de época electoral, también tenés ciertas cuestiones y obligaciones como funcionario de poder llevar adelante y tenés sí o sí que reactivar la economía para que las personas puedan sentir que todo este sacrificio que uno hizo tiene un resultado positivo. Ahora, analizás cómo ves la imagen del gobernador Jaldo en la provincia. Está con un alto porcentaje, en este caso, de imagen positiva en el país, entre otros gobernadores. Tuvo que ver mucho la lucha contra la inseguridad, la obra pública, ajustar también en la provincia, la reducción de áreas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que lo llevó a liderar ese ranking a Jaldo? Bueno, yo creo que justamente, lo que el gobernador hizo antes de que asuma Milei, e incluso antes de tener los resultados
de las presidenciales, porque no sabíamos si Sergio Massa o Javier Milei ganaban. Claro. Sí. Empezó todo un proceso de reorganización del Estado, de reducir ciertos sectores, reducir partidas que se consideraban que eran un gasto innecesario. Y eso fue un buen impacto, un impacto positivo en la imagen que tiene el gobernador. Claro. Si bien la imagen no se traduce en votos, pero te permite obviamente tener una llegada a otros sectores que usualmente quizás no tenían aceptación por parte de quizá un gobernador peronista. Claro. Eso te da una ventaja hoy por hoy en lo que serían las elecciones provinciales. Nosotros gente que no lo ha votado, Ajaldo. Gente que no lo ha votado, pero que está de acuerdo en la gestión. Sí. ¿Cuáles serían los principales pirales? Esta idea de administración equilibrada de los recursos económicos, una buena relación con el gobierno nacional, se podría haberse peleado totalmente, encaprichado en eso, como pasó con otros gobernadores, no lo hizo, tuvo un diálogo, eso le permitió también equilibrar las cuentas y tener recursos para la provincia. Y por otra parte, temas de seguridad y estas otras cuestiones que hacen tanto a la educación, desarrollo social, etcétera, que se ha ido sosteniendo a lo largo de la gestión con recursos que son de la provincia. Seguro. Obviamente que en infraestructura Tucumán tiene que crecer y necesita mucho, pero se ha ido viendo. Rutas provinciales que se han ido mejorando, por ejemplo. Obvio. Entonces, yo creo que por ahí viene este detalle, justamente de una buena imagen, una imagen positiva de 61%, claro, creo que era más casi o menos 62, claro. Un poquito más. Que si yo lo traduzco en votos, nosotros habíamos hecho mediciones, podría estar rondando el 40% de intención de voto para las elecciones de octubre. Bien. Hay que ver si se sostiene, ¿no? Y ahí cómo crecen las otras fuerzas políticas y si hay una buena participación electoral. Muy bien. Eso depende. ¿Y cómo ves la Libertad Avanza teniendo en cuenta este panorama, ¿no? En Tucumán, con un gobernador peronista, con un gobernador que tiene una imagen positiva, como vos decías, una posibilidad o intención de voto muy alta y primera vez que está participando como partido político en una elección aquí en Tucumán. Bueno, nosotros tenemos varias mediciones. Lo habíamos segmentado departamentalmente, en Gran San Miguel y después provincialmente. Sí. En las principales ciudades uno observaba una elección prácticamente de tercio, incluyéndolo a Roberto Sánchez. Sí. Sí, cuando uno va al interior, el peronismo crece. Obviamente que hay que ver que las encuestas, usualmente, siempre hoy por hoy se critican los resultados. Sí. Las encuestas son simplemente muestreo y sondeo que quizás no tienen en cuenta los procesos de movilización de ese día, o muchas veces la variación desde el momento en que yo mido hasta que se efectúa. Se da la elección. Si yo hago una medición hoy y pasan no sé, Dios no quiera, pero hay un problema económico, puede caer obviamente la intención de voto hacia alguna fuerza política. Si pasa alguna crisis, algún problema, etcétera, algún caso particular, eso puede variar obviamente. Te permite tener un sondeo. Hoy por hoy, como te decía, yo tenía un escenario de 2-1-1 o 3-1, inclusive. Que cuando yo decía 3-1 es como que era demasiado... Claro. Muy optimista, digamos. Para sí, pero que sin embargo... los empates técnicos en las mediciones existen, obviamente ya después los resultados son otra cosa, pero la Libertad Avanza, la dificultad es justamente que la figura que han puesto no es muy conocida. Claro. Sin embargo, y se han confiado en el sello. Y la dispersión de la cantidad de candidatos que vos tenés, de personas que se identificaban quizás con la Libertad Avanza, te hace mermar. Ejemplo, Fuerza Republicana. Tenés Fuerza Republicana, Silvio Belomío, creo. Roberto Sánchez, que te saca un porcentaje bastante importante, y la Libertad Avanza. Claro. Son 5 fuerzas políticas disgregadas. Que cuando uno hacía una medición de decir a quién votaba por el sello, te daba 50-50 prácticamente. O sea, había esa polarización. Exactamente. Hoy no existe eso, entonces te da ese margen de especular en que puede tener mejor resultado el oficialismo al haber ido unido, ¿no? Te vamos a volver a invitar, Santiago, porque sos muy claro, sos muy preciso en cuanto al análisis que haces de la actualidad y la gente lo necesita saber. Muchas gracias, amigazo. Gracias por estar acá. Santiago González Díaz con nosotros.